quiero mostrarle algo que siempre me ha parecido curioso, y es que yo quiero ser lo que Dios busca. Me llama la atención porque el Dios creador de los cielos y de la tierra y del universo, todo lo que existe fue creado por Él, pero que Él ande buscando algo. La Biblia dice que Dios anda buscando algo o alguien, y cuando dice que Dios anda buscando algo es porque es muy escaso. Y en alguna ocasión Jesús tiene una conversación con una mujer que no era habitual ver a un hombre en esa época conversando con una mujer a campo abierto. Y esa mujer tenía una vida difícil, había tenido una vida muy complicada. Y esta mujer estaba cobijada con una cobija de religiosidad. Tenía religión encima, pero no tenía una relación con Jesús. Y esta mujer empieza a decirle a Jesús cosas como: nosotros decimos que hay que adorar a Dios aquí en este territorio. Y Jesús le responde y le dice: mujer, vendrá un día donde no solo aquí, en cualquier lugar, en Flandes, en todo lugar alguien podrá adorar a Dios. O sea, Jesús le dijo a esa mujer: usted cree que la adoración a Dios está supeditada a un lugar geográfico, pero no, va a llegar un momento donde no va a ser así. Y no solamente será aquí en Samaria ni en Jerusalén, sino en todo lugar. La Biblia dice que Jesús le dice, dentro de lo que le dice a esta mujer, quiero leer dos textos en la traducción al lenguaje actual. Juan capítulo 4, el verso 23 al 24, dice: tremendo, no pudieron meterlo un poquito más. Dice: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Por eso usted no tiene necesidad de: yo quiero ver a Dios para poder creer o adorarlo. No, Dios es espíritu. Y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Y ese ahí está con E mayúscula. O sea, si Dios es espíritu, el Espíritu Santo es el único que me puede ayudar a guiarme cómo conectar con el Padre Celestial en adoración. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Dice el versículo: se acerca el tiempo, esto lo está diciendo Jesús, en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. ¿Lo harán cómo? ¿Cómo? Ahí, guiados por el Espíritu Santo. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, guíame a adorar al Padre Celestial como se debe. Sigue diciendo: porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo, dijo Jesús, ya ha llegado. El Padre quiere ser adorado, el Padre Celestial. Amén. No porque Él carezca de adoración. No, en el cielo ya los ángeles, arcángeles, querubines y serafines lo adoran 24/7. ¿Puede Dios vivir sin nuestra adoración? Pero nosotros no podemos vivir una vida plena sin adorarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? He titulado a esta palabra: adorar a la manera de Dios. ¿Adorar a la manera de quién? De Dios. Muy bien, adorar a la manera de Dios. Lo leímos en el versículo. Nosotros como congregación tenemos un propósito. Los que se acuerdan cuál es, díganlo conmigo: hacer de cada creyente un Cades. Que cada persona que llegue aquí por primera vez a este lugar, de ahí en adelante, mientras esa persona se disponga, nosotros poderle enseñar a la luz de la palabra cómo vivir en comunión los unos con los otros.
la C de comunión. ¿Cómo adorar a Dios? La A de adoración. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo parecernos a Jesús? La D de discipulado. ¿Cómo hablar a otros de Jesús? Eso es evangelismo, la E de evangelismo. ¿Y cómo servir a otros y por qué debemos servirnos los unos a los otros? La S de servicio. Por eso, hacer de cada creyente un CADES. ¿Cuántos aquí actualmente están siendo consolidados? Ya empezaron a ser consolidados. Levanten su mano. ¿Alguien aquí? Muy bien, qué bien. Excelente, Natalie. Bien allá atrás. Muy bien. Excelente. Entonces, mire, esa consolidación hace parte de este proceso. Enseñarles a hacer un CADES. Y hemos venido haciendo un énfasis muy marcado este año en la adoración. Hace poco estuvimos en un retiro ministerial en Chinauta con todas las personas que sirven aquí en la congregación en algún ministerio. Hicimos un énfasis muy fuerte en este tema de la adoración. Entonces aquí hay una pregunta y es: ¿cómo el Padre Celestial quiere ser adorado? Porque yo quiero adorarle como el Padre quiere ser adorado. ¿Cuántos se unen a mí a ese propósito? Ahora, Jesús dijo que quien nos guiaría a adorar al Padre como el Padre quiere ser adorado, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Y permítame mostrarle 5 aspectos de cómo el Espíritu Santo quiere guiarnos a adorar al Padre Celestial. ¿Qué implica la palabra adoración? Ahí no dice que el Padre busca alabadores. Cualquier persona puede alabar a Dios, pero no cualquiera puede adorar, vivir una vida de adoración. ¿Por qué? Porque el costo es más alto y no todas las personas están dispuestas a pagar el costo. ¿Aló? Entonces, ¿qué es adoración? ¿O qué implica adoración a la manera de Dios? Lo primero es que implica rendición. ¿Implica qué? Rendición. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando piensa en esa palabra rendirse? Humillarnos, muy bien. Entregarnos. Darnos por vencidos. ¿Cómo? Dejarse llevar, muy bien. Entonces, la adoración, lo primero que implica es rendición. Y usted, si quiere tomarse en serio a Dios y quiere tomarse en serio la vida cristiana, hay cosas que Dios a usted le va a pedir que rinda, que se las rinda a Él. Alguna de esas cosas para usted no va a tener mucho problema, porque usted dice: no hay problema, yo lo rindo, lo entrego. Pero hay otras cosas que para usted... ¿Hola? ¿Cuántos aquí lo han vivido en algún momento en su vida cristiana? Sí, muy bien. Entonces en algún momento Dios te puede decir: quiero que me entregues tu impaciencia. Quiero que me entregues esos arrebatos de ira. Quiero que me entregues tus odios y quiero que perdones a quien te traicionó o a quien te ofendió. Quiero que me entregues a Abraham. ¿Se acuerdan la historia de Abraham, los que han leído la Biblia un poco? Entonces, Abraham tenía un hijo llamado Isaac, que era el amor de su vida, porque lo tuvo a los 100 años de edad, cuando Abraham tenía 100 años. ¿Se imagina? El hijo esperado. Pero un día Dios le dijo a Abraham: entrégamelo. Vas a ir a tal lugar, a tal monte. Te vas a demorar más o menos 3 días caminando para llegar hasta allá. Vas a ir con tu hijo y lo vas a sacrificar para mí. ¿Qué creen ustedes? ¿Fácil para Abraham? No, para nada.
Yo a veces pienso que Abraham no le avisó a su esposa lo que iba a hacer. Porque donde le hubiera dicho a Sara, mi amor, me voy con el niño porque lo voy a sacrificar. No, Sara, primero muerta, hubiera dicho Sara. Pero allá se fue Abraham, levantó un altar, así era la adoración antes, unas piedras, una encima de otra, madera, leña encima, y puso al muchacho allí y le dijo, Dios me dijo que te debía sacrificar a ti. Y sacrificar implicaba degollarlo, implicaba descuartizarlo y meterle fuego a todo eso. Así era el sacrificio con los animales. Pero Abraham confió en Dios y dijo, yo no sé cómo va a ser usted, pero usted dijo que en él usted me daría una descendencia. Y ese muchacho no ha tenido hijos hasta ahora. Lo va a resucitar, no sé qué va a hacer, pero yo lo que va a hacer es obedecerte. ¿Aló? Y cuando ya estaba a punto de ponerle aquí la daga al pescuezo, Dios le dijo, quieto. Quiero que tú entiendas que te identificas conmigo porque hoy yo te estoy deteniendo de sacrificar a tu hijo, pero un día en este mismo monte, si mal no estoy, será sacrificado Jesucristo mi hijo. Ahí sí no voy a detener el sacrificio para morir por los pecados de toda la humanidad. ¿Aló? Entonces, Abraham rindió lo que Dios le pidió. ¿Se acuerdan también de Jesús en otro monte? Antes de Jesús ir a la cruz, Jesús oró al Padre y le dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga, que no se haga. Ese es el tipo de oraciones que hace un adorador. Son oraciones casi que suicidas. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Porque todo el mundo no, pero la mayoría nos acercamos a Dios para decirle a Dios que yo quiero que se haga la voluntad de ¿quién? Mía. Que se haga mi voluntad. Pero pocas veces a veces le decimos a Dios que se haga tú. Y Jesús ahí estaba, el Hijo de Dios. Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero al final de cuentas que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Aló? Piensa en algo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios a usted le pidió algo que para usted le generó a lo mejor dolor soltar? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Sí, pero tenemos que reconocer que hay cosas que a veces Dios nos pide que no nos produce mucha alegría, que digamos. ¿Aló? Entonces, adoración, diga conmigo, es rendición. Entonces, cuando usted le entrega a Dios y le dice, Dios, te ofrezco mi vida completa. Te voy a dar una obediencia no parcial, sino una obediencia ¿qué? Total, radical. Me pongo a tu disposición. Levante, no, más bien dígale a alguien, a su vecino de confianza, dígale, no puede haber adoración si no hay rendición. Esta es la principal razón, escuche esto, por la cual hay tan pocos adoradores. Porque hay gente diciendo, yo no tengo problema, pero que Dios no me vaya a pedir el trago, porque eso sí yo no lo entrego. Que Dios me pida lo que quiera, pero no, que no me vaya a pedir que yo deje el cigarrillo. Eso sí no, porque con él nací y con él muero prácticamente. Eso es herencia, eso es generacional. Que Dios no me vaya a pedir, no sé qué puede usted estar pensando. Pero eso que usted dice que Dios no me vaya a pedir, Dios se lo va a pedir. Porque Él sabe tocar donde nos duele. Hola. Porque Dios es celoso y Dios no quiere que tengamos ídolos delante de Él. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aquí están dispuestos a vivir una vida rendida a Dios? Que Dios no me vaya a pedir que deje de tener relaciones sexuales con mi novia. Que Dios no me vaya a pedir
que yo deje de darme besos odontológicos con mi novio. ¿Sabe cuáles son esos besos odontológicos? Bueno, rendición. Segundo ingrediente de la adoración, o adorar a la manera de Dios, no solamente tiene el ingrediente de la rendición, sino también de la pasión. ¿De la qué? Y mire esa imagen tan chévere, un corazón ardiendo, ardiendo. Pasión. ¿Cuántos aquí estamos apasionados por Dios? Se nota. Isaías capítulo 26, el versículo número 9. Mire esta oración de Isaías. Dice: con mi alma, le dice a Dios, te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras viva, ¿qué? Madrugaré a buscarte. Déjelo hasta ahí, el versículo. ¿Usted no ve ahí en Isaías un corazón apasionado? Dice: en la noche yo te he deseado con mi alma, y mientras yo tenga vida, madrugaré a buscarte. Acordémonos los que somos casados cuando estamos en la etapa de novios, ¿cierto que sí? Uno quería estar ahí metido en la casa de la novia, uno ahí. Mi suegra me decía, no me decía a mí, pero ¿qué? Cierta hora de la noche mi suegra decía: Marcela, ya entendí. Y a veces otra vez: Marcela. Porque había una pasión. ¿Aló? ¿Había una qué? Pasión. Ahora, eso no significa que eso fue en un pasado. Entonces, una pareja puede cultivar esa pasión. Igualmente con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay una recriminación que Jesús le hace a una iglesia de Asia Menor en una ciudad llamada Éfeso, donde Dios le dice a esa iglesia, le dice: ustedes ya no me aman como me amaban antes cuando eran cristianos en su primera etapa. Sería catastrófico que Jesús a mí un día me dijera: Jesús, ¿sabe una cosa? Usted antes me amaba más. Hay gente que piensa que es normal que a un cristiano se le acabe el primer amor. Es más, a veces hay cristianos religiosos que cuando ven a alguien que están pensando en la vida cristiana y que está animado, que no se quiere perder ni la movida de un catre, que para las que sea y todo eso, el cristiano viejo y religioso dice: eso déjelo, porque está en el primer amor, ya se le va a acabar. Arrepiéntase usted. Porque Jesús le dijo a esa iglesia: si usted no recupera su primer amor, yo, así como una vela, la apago. Game over. O sea, no va más. ¿Aló? Dios quiere que usted y yo le amemos, no como a nosotros nos dé la buena voluntad, sino que lo amemos apasionadamente. Usted no puede heredar una religión. Usted necesita una relación con Dios. ¿Aló? Pellízquese de cuando en cuando y pregúntese a usted mismo: ¿yo estoy siguiendo una religión o estoy en una relación con Cristo? ¿Aló? Porque tiene que haber una pasión por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay pasión, hay encuentros privados. ¿Encuentros qué? Privados. Y cuando hay pasión con Dios, deben haber encuentros privados.
Por eso Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, desconéctate de todo el mundo afuera, ¿sí? Y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando alguien hace eso y saca un tiempo durante el día o en alguna hora de la noche, cierra la puerta de su habitación y se enfoca para hablar con Dios con pasión, está teniendo un encuentro privado y ahí está Dios. Usted no tiene que esperar que Él llegue, Él ya está esperándolo ahí. Y la Biblia dice que lo que usted haga ahí en privado, Dios lo va a recompensar en público. Así es. Entonces, escuche esto: el primer amor hacia Dios no puede perderse. Así como en un matrimonio tampoco se puede perder ese primer amor. Eso no es gratis, eso requiere trabajo. A usted se lo enseñaron su abuelita: papito, el amor es como una plantica, hay que regarla todos los días. Igual es nuestra relación con Dios, igual es en una relación de pareja. Requiere ocuparnos en eso, requiere evitar distracciones. Alguien diga amén a eso. No puede haber un adorador sin estar apasionado por Dios. Tómese usted la temperatura y pregúntese cuál es su grado de pasión por Dios. Y si usted en esta noche reconoce y dice: pastor, a lo bien, yo tengo es una religión, yo no tengo una relación con Dios, yo no tengo una pasión, arrepiéntase en esta noche y dígale a Dios: Dios, yo te quiero es a ti. Yo quiero que vuelva otra vez esa pasión por ti, o si nunca la he sentido, yo quiero saber lo que es tener una vida apasionada por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro ingrediente de la adoración y cómo el Espíritu Santo nos guía es que un adorador tiene un deseo por estar en la casa de Dios. Ay, chévere esa imagen, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí vinieron hoy porque los obligaron a venir? Sí, puede ser. Pastor, yo vengo aquí porque mi mamá. Y yo a veces veo a algunos muchachos haciendo mala cara. Y uno ya sabe, ese lo trajeron obligado. Pero la mayoría de los que estamos acá vinimos porque quisimos. Otros porque se volvió una costumbre. Bueno, qué sé yo, Dios escudriña los corazones. Pero un verdadero adorador tiene un deseo ferviente por la casa de Dios. Y un ejemplo de ser un adorador fue el salmista David, el rey David. Y él escribió esto, Salmo 27:4. Él dijo: Dios mío, mire la oración de David. Dígame si no hay pasión en esto que voy a leer. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Maravilloso, ¿no? Uy, hermano. David, a mí me inspira David, porque solo los sacerdotes en ese tiempo podían estar todos los días en el templo. Pero es como si David dijera: ay, yo quiero ser también como un sacerdote, porque mi deseo es estar en tu casa todos los días para contemplar tu hermosura y para buscarte en adoración. Entonces, un verdadero adorador no le saca el cuerpo para venir al templo, para venir a la iglesia. No cambia este plan de venir al templo el domingo, qué sé yo, por un partido de fútbol. Ni por el final de la novela, ni por el final del reality. No los veo muy seguros. Bueno, entonces mire, cuando usted y yo tenemos esa pasión personal, en otras palabras, cuando tenemos esa adoración privada,
nos prepara esa adoración privada para la adoración en comunidad. ¿Usted se imagina lo que sucedería si usted, cada uno de los que estamos acá, cultivamos una vida de adoración privada? ¿Usted se imagina lo que pasaría cada vez que nos congreguemos a adorar en comunidad? Papi. Pero si usted apenas se conecta con Dios cada vez que viene a culto, grave. En San Juan capítulo 2, el verso 17, dice, mire lo que dice de Jesús. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo, ¿qué? Me quema como un fuego. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Jesús puso orden en el templo. Entonces los discípulos, cuando vieron a Jesús haciendo eso, se acordaron de ese versículo que decía: el amor que siento por tu templo es como un fuego, dice allí. ¿Cuántos se identifican con eso? Entonces mire, en el caso de los domingos, usted que viene los domingos también al culto, deje todo listo el sábado por la noche. ¿Cuántos aquí hacen eso? Les felicito. Sí, el sábado por la noche planchan la ropa, toda la cuestión aquí, los zapatos, hay que embetunarlos, los embetuno, todo. ¿No cree usted que eso ya es un mensaje para Dios? Pero usted imagínese usted, el culto a las 7, ¿sí? Y usted levantándose faltando 20, y usted dijo, no. Usted se prepara para venir a la casa de Dios. Usted esa noche se pone de acuerdo con toda la familia y dice: a las 6:30 salimos. Y el que no esté listo se queda con Satán. No, el que no esté listo, ojo pues, porque aquí ya todo le estoy avisando. Pongámonos de acuerdo. Sí. Y cuando venimos a este lugar, escuche esto, no venimos con la mentalidad de recibir, venimos con la mentalidad de dar. Por eso es la palabra culto. Es algo que le rendimos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Venimos con la mentalidad de ofrecer. ¿Aló? Porque la perspectiva de todo culto se centra en Dios y no en usted ni en mí. ¿Aló? Muy bien. Escuche esta cifra que me llamó la atención. En los Estados Unidos, de cada 100 habitantes, solo 41 habitantes se congregan. Yo creo que aquí en Colombia estamos mucho más bajitos. ¿Y sabe qué es lo que se ha visto? Que cada nueva generación incrementa la falta de asistencia a la iglesia. ¿Hola? Entonces hay que acostumbrar a nuestros niños a traerlos al templo para crear en ellos no solo un hábito, sino una pasión por la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estamos de acuerdo? No, pues es que pecado el peladito todos los días en la mañana, madrugando entre semana para el colegio. Yo no lo traje al culto el domingo, pastor, qué pecado. No jodas. Perdón, no, ¿cómo así, hermano? O sea, más importante lo intelectual que el conectar. No. Bueno, sigamos. Cuarto, un ingrediente de la adoración o del adorador es que un adorador anhela escuchar la voz de Dios. ¿Anhela escuchar qué? La voz de Dios. En Lucas 21, el verso 38, dice: y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Aquí vemos una cantidad de personas que anhelaban estar cerca de Jesús para oírle. ¿Se acuerdan hace 8 días lo que predicamos sobre María y Marta? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. María a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oírle, escucha.
Entonces, un adorador anhela escuchar la voz de Dios, porque adoración no es solamente lo que decimos o cantamos. Adoración es escuchar atentamente lo que Dios quiere decirnos. ¿Y para qué yo necesito escuchar? Por ejemplo, para saber cómo es que Dios quiere que yo le agrade, cómo es que el Padre Celestial quiere que yo le adore. Para escuchar, para saber cómo el Espíritu Santo quiere que yo adore al Padre Celestial. Yo le doy un tip, y es que cuando usted haga su devocional personal, los que están siendo consolidados, hay una lección donde les enseñamos cómo hacer un devocional. Porque hay gente que dice: pastor, yo quiero ser un adorador, pero no sé cómo se hace. Les enseñamos. Entonces, dentro de ese devocional personal, dedique un tiempo para quedarse callado y para meditar. Eso suena fácil, pero no lo es. Porque hay cosas que demandan nuestra atención. ¿No le ha pasado? Usted se queda en silencio, reflexionando en Dios, en la palabra que acabó de leer. Cuando de una vez empiezan a venirse pensamientos: hay que recoger el chino a las 12. ¿Sí? Entonces, a veces lo que yo hago es que mientras estoy meditando y se me viene algún pensamiento, tengo algo en la mano para anotar y anoto eso. Y cuando lo aterrizo al papel, saco ese pensamiento de mi cabeza. Esto de la meditación trascendental, eso es bíblico. Eso no viene del yoga, eso viene de la palabra de Dios. ¿Aló? Así es. Entonces, porque, dígale a su vecino, dígale: oír es lo más importante en el reino de Dios. ¿Cree usted que Dios quiere hablarle todos los días? Entonces, mire lo que dice Dios en Zacarías capítulo 7, el versículo número 13. Dice Dios a su pueblo, esto suena duro, pero dice: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, entonces dice: también ellos clamaron y yo no escuché. Es como si yo dijera: así como ustedes, cuando yo les hablé, no me quisieron escuchar, así cuando ustedes me llamen, yo tampoco. Es que oír es fundamental en el reino de Dios. ¿Aló? Cuando usted tiene un oído atento a lo que Dios quiere hablarle todos los días. ¿Y cómo me habla Dios, pastor? A través de la palabra. Lea la Biblia. ¿Cada cuánto? Todos los pastores, que hay cosas que yo no entiendo todavía. No se preocupe por lo que no entienda, pero lo que entienda, obedézcalo. ¿Aló? Eso tiene que ver con el oír, con el saber oír. Decimos amén. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hasta el momento he dicho 4 cosas que implica adoración. La primera es rendición. La segunda, la tercera, deseo por la casa de Dios. La cuarta, anhelar escuchar la voz de Dios. Y la quinta es adoración, tiene que ver también con mi economía. Tiene que ver con fidelidad y con generosidad en mi economía. Mire este cuadro. San Marcos capítulo 12, el verso número 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿cuánto? Mucho. Verso 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Verso siguiente. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y va a dar la explicación en el 44. Porque todos han echado de lo que les, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si yo hubiera estado al lado de Jesús ahí,
Sí, a ver, yo no sé, yo creo que eso se vería raro. Jesús con los ojos pelados ahí mirando todo lo que echaban. Sí. Yo creo que si yo hubiera estado como discípulo al lado de Jesús, yo me sentiría como mal de estar mirando todo lo que echan y cuánto echan. Yo creo que yo estaría con los ojos cerrados orando, Dios, gracias. Pero Jesús no, Él se detuvo y vio. Y dice la Biblia que Él y también los discípulos vieron cómo mucha gente echaba grandes cantidades. Pero una viuda pobre echó 2 monedas que eran del más ínfimo valor en ese tiempo. Quizás los discípulos estaban sorprendidos de cuánto echaban las otras personas. Pero Jesús, que conoce los corazones, de pronto por eso fue que le dijo a los discípulos: muchachos, ¿sí ven todo lo que pasó? Sí. Esta viuda pobre echó más que todos. ¿Y cuál fue la diferencia? Pues que los demás echaron de lo que les sobraba. Pero esta, en medio de su necesidad, dio para Dios todo, y ahí dice todo el sustento que tenía, dice la palabra del Señor. Entonces la adoración toca aún nuestra economía. ¿Por qué? Le digo por qué. Porque Dios sabe que nosotros los seres humanos tenemos un problema aquí y aquí con ese tema. Por eso Jesús en Mateo dijo: nadie puede servir a 2 señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Venga, ¿por qué no pone otra cosa en lugar de las riquezas? No, Jesús puso ahí las riquezas. Y Jesús lo que quiso decir fue que el Dios Mamón, porque en el original está así, el Dios Mamón, Dios de las riquezas, compite en nuestro corazón por el primer lugar. Entonces Jesús dijo: así no es, nadie puede servir a 2 señores. O amará al uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al otro y amará al uno. ¿Sí dijo así Jesús? Entonces, escuche esto. La adoración tiene que ver con nuestra economía. David en algún momento, cuando él, delante de todos los líderes de la nación, les dijo: señores, yo tengo el propósito de construir un templo para Dios. Sí, porque todos nosotros vivimos en casa, en palacio, pero el arca de Dios está en una carpa. Entonces entonces él dice: en la tesorería del reino hay ya una cantidad de dinero de las conquistas que hemos hecho para construir casa. Pero David después dice: pero yo en mi tesoro particular, o sea, de lo mío. Y dice más adelante: yo con todas mis fuerzas. ¿Con todas qué? En otra ocasión, la Biblia dice que David le dijo a alguien que le estaba proponiendo darle todo: mire, le doy el campo, le doy las piedras, le doy el animal para el sacrificio. David, yo se lo regalo, rey, para que usted se ofrezca sacrificio a Dios. Y David dijo: no, yo le voy a pagar por el terreno, le voy a pagar por el animal, todo se lo voy a pagar, porque no le daré a Dios sacrificios que nada me cueste. ¿Aló? Si de pronto usted, de los que ha tenido el pensamiento de decir: yo seré fiel en mis diezmos o generoso en mis ofrendas cuando me sobre, Salomón dijo esta verdad. Dijo que cuando aumentan las riquezas, también aumentan los que la consumen. Se lo voy a decir de otra manera. La tendencia es que cuando aumentan los ingresos, aumentan también los gastos. ¿Lo ha visto? La idea sería que si aumentan nuestros ingresos, también aumente nuestra generosidad. Entonces, los de clase alta dirán:
que tienen apenas lo suficiente como para mantener su estilo de vida, su honor y sus privilegios. Los de clase media dirán que tienen, pero no mucho como para darle a Dios. Los de clase baja dirán que a duras penas tenemos para lo necesario del día. En otras palabras, cada estrato adapta su estándar de lo que es tener, y lo pongo entre comillas, justo lo necesario. Entonces, a veces nosotros queremos la presencia de Dios, pero sin cargarla sobre nuestros hombros. La Biblia dice que en un principio, cuando David quería traer el arca de Dios, la presencia de Dios, desde el campo hasta la capital, lo que hizo fue poner eso en una carreta alada por bueyes, y no funcionó. Y David entendió, a la luz de lo que Dios había dicho, que esa arca debía ser cargada sobre los hombros. Uy, pero es que talla, pastor. Sí talla. Pero es que pesa. Sí, tiene un peso. ¿Aló? En otras palabras, cuando un cristiano dice, es que no me alcanzó para diezmar y para ofrendar, lo que está diciendo es, si diezmo y ofrendo, eso afectará mi estilo de vida. Y David dijo, no daré sacrificios a Dios que nada me cueste. Aquí en este punto disminuyeron los amenes. Quien les habla, su pastor, tómelo por el lado amable, pero les habla con autoridad. Junto con mi esposa, esto ha sido siempre innegociable. No importa la circunstancia económica en la que estemos, seremos fieles en nuestros diezmos. ¿Aló? Porque yo quiero adorar a Dios también cuando vengo al altar a depositar mi ofrenda o mi diezmo también. ¿Aló? Incluso tiene que ver con los necesitados. ¿No cree usted también que eso es parte de la adoración? ¿Qué les parece si hacemos de Dios nuestra prioridad? Hoy Dios le está diciendo a la congregación Catedral Rey de Reyes, hoy Dios le está diciendo, quiero que se convierta en una iglesia adoradora. Hoy Dios le está diciendo a usted que hace parte de esta, le está diciendo, yo quiero que tú me pongas en el primer lugar de tu vida. Y escucha esto, si tú le das a Dios el primer lugar en tu vida, todo lo demás, de ahí para abajo, va a empezar a encajar en el lugar que le corresponde.